Bueno, nosotros somos el equipo 1 y nuestro equipo está conformado por Acosta Cervantes, Leticia Angélica, Carreño Hernández Dafne, Castillo Netzahualcoyotzi Marco Axel, Nava Sánchez Juan Carlos y Peralta Vázquez Camilo. Y nosotros les vamos a hablar sobre el uso de los indicadores de pH en la determinación de la carbonatación del concreto. Bueno, vamos a comenzar definiendo qué es un pH o potencial de hidrógeno. Este es un parámetro que indica la concentración de iones de hidrógeno que hay en una solución, es decir, este permite medir cuán ácido o básico es una sustancia. Para calcularlo hay una fórmula, la cual es la siguiente, es pH igual a menos logaritmo de la concentración de H, donde se forma el logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno de la solución. Aquí, como podemos ver, el pH tiene una escala de 0 a 14, donde 0 es el límite más ácido, 7 es neutro y 14 es el límite más básico. Siguiente. Bueno, tanto los ácidos como los básicos tienen muchísimas características. Algunos son muy parecidos, otros son muy similares, pero reaccionan diferentes. Entonces les voy a comentar algunas. Los ácidos, por ejemplo, tienen pues sabor ácido y los básicos tienen un sabor amargo. Algo en lo que coinciden es que ambas se relacionan con metales, pero los ácidos desprenden hidrógeno al reaccionar con ellos y las bases forman sólidos muy poco solubles. Otra cosa es que ambos pasan corriente eléctrica. Aquí, por ejemplo, es que una característica de los ácidos es que neutralizan a las bases y viceversa, las bases neutralizan a los ácidos. Al colocar, por ejemplo, un ácido en papel tornasol o papel indicador, este tiende a ser de un color rojo y en cambio si colocamos una base en el papel, este tiende a colocarse de color azul. Siguiente. Existen tres como métodos importantes para poder calcular el pH de una solución. El primero es el pHímetro. Este es un aparato que mide la concentración de los H's más. Este es el más preciso. Este te da como pues súper precisa la cantidad de pH que contiene la sustancia. Y existen otros dos. El otro es el papel tornasol, el cual mide qué tan ácido o básico es la solución dependiendo de una escala de colores. Y el último también es un indicador, pero en sustancias. Este se coloca y también se pone de diferentes colores dependiendo de la escala. Vamos a hablar de un indicador pH, en especial de uno que es el de la fenolftaleína. La fenolftaleína es un compuesto químico que se obtiene por reacción del fenol y el anhídrido fentálico en presencia de ácido sulfúrico. Esta se presenta en dos formas, una que es en polvo blanco y la otra que es una solución que se prepara al 1% en alcohol de 90 grados y tiene una duración indefinida. Esta es la que generalmente se utiliza para indicar el pH. Siguiente, por favor. Esta, como indicador de pH, en disoluciones ácidas permanece incolora, pero en disoluciones básicas toma un color rosado con un punto de viraje entre 8.2 y 12. Sin embargo, en pHs extremos, muy ácidos o básicos, presenta otros virajes de coloración. La fenolftaleína en disoluciones fuertemente básicas se toma como forma incolora, mientras que en disoluciones fuertemente ácidas se torna de forma anaranjada, como podemos ver en la imagen. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver un ejemplo de una solución cómo actúa. Aquí se ve su estructura de las cuatro formas, su modelo, y en pHs menores a cero, sus condiciones son muy ácidas y torna de un color naranja. Cuando el pH se encuentra en un rango de 0 a 8.2, que en condiciones es poco ácido y casi neutro, se torna de un color incoloro. En un rango de 8.2 a 12, que es un básico, se torna de color rosa, entre rosa y violeta, y cuando el pH es mayor a 12, que es muy básico, se torna de forma incolora.
Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar acerca del concreto y cómo se forma. El concreto es una mezcla de piedras, como lo estamos viendo en la imagen, arena, agua y cemento que al solidificarse es uno de los materiales de construcción más resistentes para hacer bases y paredes. Se forma por la combinación entre la arena, la grava u otros agregados, el agua y el cemento, como ya lo había mencionado. En algunos países de Latinoamérica también se le conoce como mortero. Cuando el concreto ya está compactado en el lugar que le corresponde, recibe el nombre de hormigón, y cuando éste se combina con acero, se le denomina hormigón armado. Otro dato es que el material de construcción más utilizado del mundo es el concreto. Su composición en la medida y para el uso adecuado es el más sólido. Es el que se utiliza para edificar y crear superficies fuertes como pisos y paredes. Las propiedades o las características del concreto. Por ejemplo, aquí está, anoté 8, que son la trabajabilidad, la resistencia, la exclusividad, la durabilidad, el cambio en volumen, el escurrimiento plástico, la hermeticidad y la impermeabilidad. ¿En qué consiste la trabajabilidad? Es la facilidad con la cual pueden mezclarse los ingredientes y la mezcla resultante puede manejarse, transportarse y finalmente colocarse con poca pérdida de homogeneidad. La resistencia es una propiedad del concreto que casi siempre es motivo de preocupación. Por lo general se determina por la resistencia final de una probeta en compresión, pero en ocasiones por la capacidad de flexión o de tensión. Como el concreto suele aumentar su resistencia en un periodo largo, la resistencia a la compresión es aproximadamente de 28 días. Es la medida más común de esta propiedad. La resistencia a la compresión se define como la máxima resistencia medida en un espécimen de concreto. Generalmente se expresa en kilogramos por centímetro cuadrado a una edad de 28 días. La cohesividad. Gracias a la cohesividad es posible controlar la posibilidad de segregación durante la etapa del manejo. También contribuye a prevenir la aspereza de esta misma y facilitar el manejo durante el proceso de compactación del concreto. La durabilidad. El concreto debe ser capaz de resistir a la intemperie, acción de productos químicos y desgastes, los cuales estarán sometidos. El cambio de volumen. La expansión debida a las reacciones químicas entre los ingredientes del concreto puede ocasionar pandeo y contracción al secarse y puede ocasionar grietas. El escurrimiento plástico. Esta es una deformación que ocurre con carga constante durante un largo plazo. La deformación del concreto continúa, pero con una rapidez que disminuye con el tiempo. Es más o menos proporcional al esfuerzo con cargas de trabajo y aumenta cuando se incrementa la proporción de agua y cemento y se disminuye cuando aumenta la humedad relativa. La hermeticidad se refiere a la capacidad del concreto de refrenar o retener el agua sin escapes visibles. Y finalmente la impermeabilidad, que es muy importante esta propiedad porque el concreto puede mejorarse con frecuencia reduciendo la cantidad de agua en la mezcla. El exceso de agua deja vacíos cavidades después de la evaporación y si están interconectados el agua puede penetrar o atravesar el concreto. Los estados del concreto pues se presentan en tres, que es el fresco, el fraguado y el endurecido. El fresco, pues al principio el concreto parece una masa, es blando y puede ser trabajado o moldeado de diferentes maneras, y así se conserva durante la colocación y la compactación. Las propiedades más importantes del concreto fresco pues son la trabajabilidad y la cohesividad. Del estrado fraguado, por aquí el concreto empieza a ponerse rígido. El fraguado tiene lugar después de la compactación y durante el acabado. Y finalmente el endurecido. Ya después de que el concreto ha fraguado, empieza a ganar resistencia y se endurece. Las propiedades del concreto endurecido son la resistencia y la durabilidad. ¿Qué es la carbonatación? La carbonatación del concreto es un fenómeno natural que ocurre todos los días en las estructuras de concreto. En el concreto que no tiene acero de refuerzo, el proceso de carbonatación tiene bajas consecuencias, pero el concreto reforzado de acero, en este proceso químico penetra al concreto desde su superficie expuesta y asalta al acero de refuerzo causando corrosión debido a la corrosión del mismo. Algunos creen que la carbonatación es causada por calentadores que queman el combustible y que se usan en interiores. Y aunque estos sí expiden CO2, que es la sustancia que causa la carbonatación, pues solo se requiere una pequeña cantidad de ella y normalmente está en la atmósfera, en un porcentaje de 0.3
para que afecte al concreto. Siguiente. Entonces, ¿qué es la carbonatación del concreto? La carbonatación del concreto es la pérdida de pH que ocurre cuando el CO2 atmosférico reacciona con la humedad de los poros del concreto y convierte al hidróxido de calcio con un alto pH en carbonato de calcio neutralizado y así su pH disminuye. Siguiente. ¿Por qué es una pérdida de pH? Porque el concreto en su ambiente es altamente alcalino, con un rango de pH de 12 a 13. Protege al acero de refuerzo, aislándolo de la corrosión. Porque el concreto forma una capa de óxido pasivo sobre la superficie del acero. Y esta misma capa pasivadora que atacan los cloruros cuando alcanza el acero de refuerzo expuesto en ambientes marinos. Pero cuando la corrosión progresiva hacia la profundidad del refuerzo del concreto, deja de ser estable bajando su pH a un rango de 9.5. Y así es como comienza la corrosión, provocando astillamiento y agrietamiento del concreto. ¿De qué manera se lleva a cabo la prueba y cómo se lee? La manera más fácil de detectar la carbonatación en el concreto es romper un pedazo de concreto, de preferencia en un borde o en donde se sospeche que tiene carbonatación. Después de limpiar todo el polvo residual, se coloca fenolftaleína en alcohol sobre el concreto. Siguiente, por favor. Mientras que las áreas carbonatadas no cambian de color, mientras que la parte se torne de rosa, tendrá un pH de 9 a 9.5. Este cambio de color muestra cuánto ha progresado el frente de carbonatación dentro del concreto. Estas pruebas suelen hacerse a cabo en laboratorio y suelen estar acompañadas de pruebas de resistencia del concreto. Y gracias por escucharnos, maestra. Esto es todo por hoy.